células. ¿Qué es lo que tienen que repasar de esta clase? En esta clase vamos a hablar sobre la segunda causa de enfermedades infecciosas. Acá no se escucha. No se escucha. No se escucha. Entonces, Sí, mejor. a ver si suena, ¿eh? Yo tampoco no puedo. Pero tú explicar la serie porque si no, no vas a escuchar. Bien, entonces, hoy vamos a hablar sobre la segunda causa más frecuente de infección, que es la gastrointestinal. Primero son las respiratorias, segundo son las gastrointestinales. Y dentro de las gastrointestinales tenemos el síndrome diarreico. El síndrome diarreico es lo más frecuente que ustedes van a ver, por ejemplo, en pediatría, la diarrea de los niñitos, especialmente en los menores de 2 años, y en los adultos. ¿No? El problema está que es como todo. No todos hacen la misma enfermedad. No todos se presenta el mismo agente. Entonces, el objetivo de esta clase es que ustedes sepan diferenciar qué tipo de diarrea van a poder diagnosticar de acuerdo al paciente o de acuerdo a cómo se presenta. Por ejemplo, ¿no? El caso clínico te podrá decir un paciente de 5 años, varón, que viene por una diarrea de moco y sangre de 5 días de evolución. Entonces te están diciendo que es un niño de 5 días, una diarrea aguda, y que esa diarrea tiene moco y sangre. Esos datos bastan y sobran para que tú pienses la probable patología. Ya les voy a decir por qué. Ya, entonces, así es, así va a ser. ¿Qué le van a pedir? Ya vamos a ver qué vas a pedir. Y básicamente, tratamiento no, nada de eso. Bien, entonces, sí, tenemos que recordar algo sobre la microbiota. Ya como hablamos en las infecciones respiratorias, imagínate que microbiota metido en las infecciones respiratorias, explicando que el pulmón no es estéril. Pues imagínate que ahora que estamos hablando de intestino, pues decirte que el intestino es el segundo cerebro, ¿no? Por la importancia que tiene. A todo nivel. A nivel pulmonar, a nivel de médula ósea, a nivel de hueso, de articulación, a nivel de cerebro, a todo nivel. El intestino, pues, por eso es que está llamado como el segundo cerebro, al intestino. Ya nosotros recordamos lo que sabemos de la microbiota, ¿no? Que no es la misma, que varía de acuerdo a los diferentes factores de riesgo: edad, sexo, nacimiento, tipo de alimentación, zona geográfica, trabajo, ¿no? Enfermedades que tengas, comorbilidades, todo eso hace que cambie la microbiota. La microbiota no es única, no es la misma desde que uno nace. Y hemos visto cómo pues esta microbiota, a medida que uno va creciendo, viene un niñito, los diferentes colores que tiene actinobacterias, que es el marroncito, que tiene también bacteroidetes, pero después cómo cambian. Ya, estas actinobacterias desaparecen y pues aparecen prácticamente 2 especies de microbiota que son las que se mantienen hasta el final: los firmicutes y los bacteroidetes, ¿no? Y pues, ¿qué cosa hemos aprendido? Que los firmicutes son muy importantes para nuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque los firmicutes, una buena cantidad de firmicutes nos protege
Por ejemplo, de evitar la obesidad, de la diabetes, de enfermedades cardiovasculares, de infarto, los firmicutes. O sea que tenemos que tener firmicutes en buena cantidad. Y que a medida que avanza la edad, pues los firmicutes disminuyen. ¿Y quién aumenta? Los bacteroidetes, ¿no? Los bacteroidetes, que si bien es cierto, forma parte de la microbiota, pero lógico, en la microbiota no todos pues son buenitos, ¿no? Los bacteroidetes no tienen la misma función que los firmicutes, definitivamente, ¿no? De manera que no nos van a cuidar como lo hacen los firmicutes. Por eso es que nosotros tenemos mayor riesgo a medida que avanza la edad de tener otras infecciones asociadas. Nosotros aprendimos en la clase de inmunidad cómo la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa pues nos defienden y en el intestino pues cobra mucha importancia. Aquí está el epitelio intestinal, los enterocitos, aquí está la microbiota cuidando, pero y aquí están pues las bacterias que están también pendientes, ¿no?, de que pase algo para meterse. Aquí está el sistema linfático, que puede ser un ganglio linfático mesentérico, pero hay un tejido linfático que está en el intestino, que son las placas de Peyer, o el tejido linfoide asociado a mucosa, que no necesariamente están en ganglios, sino están dentro del tejido intestinal. Entonces, de manera que las células dendríticas, que forman parte de la inmunidad innata, normalmente pues están pendientes de cualquier germen que entre y van a comunicar pues a los neutrófagos, a los macrófagos, para desencadenar la inmunidad innata. Pero por otro lado están las células presentadoras de antígeno, ya, que verdaderamente frente a los PAM pues van a presentarlo en el ganglio a los CD4, que aquí se van a activar y va a dar lugar a una respuesta TH1, TH2 o TH17, dependiendo. Si es un parásito, por ejemplo, un ascaris, ¿no? Entonces, ¿qué se va a activar? TH2, pues, ¿no? Si es, por ejemplo, tuberculosis, es un intracelular que se mete, TH1. Si es una shigella, una salmonella, TH17. Entonces, eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces, es así. Ahí está todo junto, pero se explica de esa forma, ¿no? Entonces, normalmente hay esto. Normalmente, pues, nuestro sistema de defensa a nivel intestinal está tratando de defenderse. ¿Por qué? Porque todos los días, ¿qué cosa es lo que hacemos todos nosotros todos los días? Comer, ¿no? Entonces, al comer, no todo lo que comemos es bueno. Por eso que dice, la alimentación es tan difícil a veces, porque uno se da cuenta después ya de tiempo que muchas de las cosas están en lo que comemos, ¿no? A veces uno, bueno, en mi caso, me gustaría irme para atrás, años atrás, y decir, oye, tenía razón. Pero uno es así, uno es humano y a veces le gusta comer lo que le gusta, ¿no? A veces algo tan sabroso que no olvida eso y lo que hace es comer. Pero sabe las consecuencias, ¿no? Y verdaderamente mucho de esto está en lo que comemos, definitivamente. Lo que son ahorita pues cáncer, enfermedades autoinmunes, mucho tiene sus problemas aquí, en el intestino, ¿no? Es lo que cada vez estamos. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A verdaderamente a tomar conciencia de eso, a saber comer, como dicen los nutricionistas, y tienen razón. La idea no es que comas lo que quieras o la cantidad que quieras, sino que sepas comer, ¿no? Lo poco que comas, pues sepas. Y de verdad que ahí está la clave. A veces
No es que sea tarde, ¿no? Pero a veces te sirve para que tú poco a poco vayas dejando cosas que antes lo hacías, ¿no? Y pues digas, bueno, me voy a mantener aunque sea este tiempo que haga para poder, a ver si cambia un poquito, ¿no? Sí se cambia, pero poquito, ¿no? Pero ustedes que son jóvenes, pues revisen eso, porque yo creo que ahí está la clave de mantenerse mucho tiempo sin muchas comorbilidades, porque recuerden algo, todos nacemos con algo para hacer en algún momento. Si tu papá y tu mamá es hipertenso, lo más probable es que vas a ser hipertenso, pero tú no sabes en qué momento vas a ser hipertenso. Si tu papá y tu papá son diabéticos, tú sabes que puedes ser diabético, porque tienes la carga hereditaria. El problema es que no sabes en qué momento vas a ser diabético. Puede ser a los 20 años, puede ser a los 30 años, a los 40 años, ¿no? De 4 hermanos, si 2 padres son 50%, o sea, la mitad va a ser diabético. Ahora, si uno es, uno pues, pero hay alguien, y a veces si no es, pues los nietos, ¿no? Pero hay una carga genética. Entonces, a veces, pues, ¿qué cosa es lo que te dice, oye, pórtate bien, si no te va a pasar eso? Pues la epigenética, ¿no? O sea, el ambiente, ¿no? A veces uno se estresa y toma de todo, come de todo, hace ejercicio de esas cosas, pues, más el estrés del trabajo y pues, todo eso que en un momento desencadena. Hipertensión, o que diabetes, o artritis reumatoide, ya, pues ya una vez que se sale, que ya sale la enfermedad, pues ya, pues. Pero eso es así, hasta el momento lo que se sabe es eso. Pero ¿quién te dice que va a hacer caso de lo que te dicen y no vas a hacer eso? Muy pocos. ¿Por qué? Porque somos humanos, así de sencillo. Y más aún cuando somos jóvenes, pues no va. Eso te pasó a ti. A mí eso no me va a pasar, porque yo soy yo. Esa es la clásica, ¿no? Pero, muchachos, eso es lo que hasta ahora sabemos, ¿no? Y aquí juega mucho esto, o sea, la alimentación. La alimentación está muy relacionada con muchas enfermedades, ¿Y quién está a cargo de eso? Pues el intestino. ¿Ya? Entonces, parece que poco a poco vamos a ir conociendo más cosas sobre este intestino. ¿Dónde se le ha puesto el ojo? Pues, como hasta el momento en que ahora hay trasplante fecal, imagínense, para tratar enfermedades. ¿Vieron el documental que les dije? No. Nadie. Todavía, pero terminando para el final. Sí, ya sé que van a decir que estaban en examen. Sí, yo sé que estaban en examen. ¿Vieron lo que yo les dije, no? Que esto es así. Esto como dice, no pela. Somos humanos, no se preocupen, todos somos humanos. Pero traten de, por ahí, cuando tengan tiempo, traten de ver esa película, Conociendo a mi intestino. Está en Netflix. Es muy interesante, y les va a llamar la atención. Al menos, todo está relacionado con esta clase. Porque es Conociendo mi intestino. Y donde ustedes van a ver, al menos, yo siempre, yo trabajé un tiempo con pacientes drogodependientes, o sea, consumen drogas. Dice que lo más difícil manejar pacientes que consumen drogas, es lo más difícil. ¿Por qué? Porque ellos no se consideran que están enfermos. Ellos lo hacen y que lo dejan porque lo pueden dejar cuando ellos quieran. Y pues tú le dices cosas y conmigo no es. Y eso que ya están ya mal, pero no, conmigo no es. ¿Cuándo ellos cambian? ¿Saben cuándo?
cuando llega un momento en que están a punto de morirse o les pasó algo grave. Ahí hay una lucecita que entró. O lo otro, pues, es que realmente es como yo digo, ¿no? Si tú dices que vas a querer mejorar a un paciente consumidor de droga, es mételo interna, pero no que él te lo pida. Obligado. ¿Por qué no te lo piden? ¿Ah? ¿Por qué no que te lo pidan? ¿Cómo? ¿Por qué? Cuando te lo piden? Porque el paciente consumidor de droga nunca te va a decir quiero cambiar. Él no se ve enfermo. ¿Por qué? Porque la idea de sentirse enfermo es de que yo tengo que estar muriéndome, tengo que estar con una neumonía, tengo que estar con fiebre, tengo que estar esto. Pero si no tengo nada de eso, hago mis cosas, yo trabajo, yo consumo, sí, es cierto, pero estoy bien, yo no hago daño a nadie. ¿Soy un problema? No. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que dice el consumo. Pero que estás dependiendo de esa huevada. Entonces, no puedes estar tranquila. ¿por qué? Tienes que consumir. Una persona que lo obligan al momento de salir, de nuevo va a querer caer. No es mejor que él tenga voluntad propia. Ajá. Ese chip de voluntad propia, te dice todo el mundo, eso es un gran trabajo que hay que hacer con un paciente, porque cuando tú lo convenzas de que realmente tiene ese problema, el paciente cambia. Pero fuera de tu familia, yo voy a eso, no es porque eso, ¿no? Y tú ves que está consumiendo, que lo meten preso, de esto, y tú vas a esperar de que, ¿en qué momento él te va a decir, ayúdame, quiero recuperarme, quiere esto? ¿Lo va a hacer? No va a hacer. O sea, no tienen conciencia de enfermedad. Entonces, ahora, ojo, no estoy diciendo de que solamente sea meterlo adentro, ¿para qué? Para desintoxicarlo. O sea, lo primero que tienes que es desintoxicarlo. Es lo primerito. Y cuando tú dejes desintoxicarlo, tú vas a ver que cómo se vuelve como una fiera. O sea, eso es... Entonces, una vez que el cerebro, porque el cerebro se acostumbra, el cerebro es una cosa muy seria. El cerebro se acostumbra a que tú tomes café, el cerebro se acostumbra a que tú fumes, el cerebro se acostumbra a que tú tomas alcohol, a que tú consumas droga de cualquier tipo. El cerebro se vuelve adicto, tu cerebro. Entonces, El azúcar también es malo. cuando... Imagínate cómo es la cosa, hacer un pequeño esto. Por ejemplo, si yo consumo droga, por ejemplo, saliendo de la universidad en una esquina que está más abajo, cada vez que salgo me voy a ir a fumar droga. Entonces yo cada vez que pase por esa esquina donde yo consumo, para mí va a ser fatal, porque yo voy a ver ese sitio como droga. Entonces cada vez que pase por ahí, yo voy a querer consumir droga. Así es. Por eso es que las amistades, por eso es que es los amigos de consumo, los sitios donde tú consumes, tú tienes que quitarlo al paciente. ¿Por qué alguien consume? Al final se pega, ¿por qué? Se pega, ¿por qué? Porque tú tienes, nadie es perfecto, pero algunos tenemos quizás unas herramientas más para salir adelante, pero otros somos débiles y nos falta esas fortalezas para salir adelante. Entonces queremos en la droga suplir eso y hacer las cosas que no podemos hacer. En eso es básicamente. Es cuestión de personalidad, es cuestión de autoestima, es cuestión de eso, ¿no? Y lógicamente traumas que tengas pues, en tu niñez, en tu adolescencia, todo se va juntando. Entonces tú para poder mejorar a ese paciente tienes que hacer un trabajón, ¿no? Pero entonces inicialmente pues tienes que desintoxicarlo, ¿no? Entonces, así como el cerebro te maneja, Alejándolo de la droga. No
el intestino también te maneja. Te maneja, por eso que le llaman el segundo cerebro, ¿no? Pero en este caso te maneja para que tú puedas mejorar tu vida, mejorar tu alimentación, evitar enfermedades, evitar la epigenética, porque la epigenética no es otra cosa que tú vienes con riesgo para hacer tal cosa, y si haces las cosas no permitidas, pues vas a hacer la enfermedad. Pero si tú evitas eso, pues lo más probable es que se retrase, ¿no? Una semana sin azúcar. Se retrase. Y a veces ni hagas, pues. Si tus padres son diabéticos, los dos, pero tú haces ejercicio, haces dieta, un poco de cosas, quizás no seas diabético. Así de sencillo. Y eso pasa. ¿Por qué? Porque te cuidaste. Entonces, esa es la importancia, pues, del intestino. Bien. Una flojecita. Entonces, ya yendo al examen, esto es lo que... De aquí va a poner preguntas. De aquí. Eso nos dijo el Eso primer nos bloque, dijo, profe. ya no le creemos, profe. ¿Saben cuántos exámenes se ha hecho? Se han hecho más o menos 20, Ya 10, más. 12. Sí, 12. Pero eso que le salió más preocupante. No pueden, pero eso sale para... ¿Cómo es? No, esto va a ser para Nishizaka, ¿eh? Sí, este examen. No, yo no, así. Este es para cualquiera. No, sí, bien. 1 de 10. Ya, vamos a ver, cuando haga el examen, uno de los primeros va a ser el grupo E. Ah, porque si son los últimos, pues O ya... sea, los primeros les dan las fijas. No, pero a los primeros les toca más fácil. ¿A los primeros les toca más fácil el profe? No más fáciles tampoco. Pero sí, es enotoxina, eucariota, procariota. Yo tengo... Y yo no estaba chismeado. Claro, hay que dar el examen primerito. No, no es eso. Entonces, Miren, no nos miren, quiere. Casi no. Son típico las mujeres actuales, ¿no? Es lo típico, Todas somos mujeres, típico, ¿verdad? típico. Ah, no. Ah, el hombre siempre es el malo. Ah, están demostrando eso. Ah, uno no tiene posibilidad para nada, dígalo ahí. Está ahí entre 3 mujeres ahí. No, bueno, vamos a hacer las preguntas pues más o menos, para que no se sientan ya Gracias. con ese F, ¿no? Ya, para- F, tatúese. De fiera. Esto sí les va a venir. Ya. Y le voy a explicar cómo va a venir. Estos son los microorganismos más frecuentemente causantes de diarrea. Miren, todos estos hasta acá son bacterias. Hasta que construyen el fiche. Son bacterias. Un solo virus Parásitos. y 2 parásitos. Ya. Entonces, Obvio. me puede decir, oye, entonces, ¿las bacterias son las más frecuentes causantes de diarrea en general? No. Las bacterias son más frecuentemente causantes de diarrea en los adultos. En los niños es el virus. ¿Por qué? Porque los niñitos, cualquier cosa que le dan, se van en diarrea. Y la infección más frecuente en niños es viral. En cambio, el adulto no. El adulto tengo un cuadro viral y no me voy a ir en diarrea. Realmente, si es respiratorio, si es otros, infección urinaria. En cambio, el niñito no, el niñito, cualquier tipo de infección, diarrea. Por eso es que la causa más frecuente de diarrea, pues usualmente es viral en los niños. Pero en general, en los adultos, es bacteriano, como ven, bacteriano. No dejen de ver la causa parasitaria. Bien, ya que vamos a hablar de diarrea, 2 conceptos importantes de diarrea. Si la pregunta te dice paciente, 30 años, presente, vacaciones, líquidas, 5 veces al día, 6 veces al día, eso es diarrea. ¿Por qué es diarrea? Por 2 cosas. 1, por la consistencia.
¿Qué cosa es diarrea? Es una alteración en la consistencia de las heces. ¿A qué me refiero con consistencia? Pues, o sea, normalmente las heces son formadas. En cambio, si te dice, pues, el paciente evacúa semilíquido o líquido, eso es una alteración de la consistencia, ¿no? Ese es uno. Dos, máximo, ¿cuántas veces normalmente alguien puede ir al baño? 4. 3. Tres. Entonces te dice 4, 5, 6, 7, eso ya. Ella va 8. Por más que él te diga que si saca, no, pero yo voy 7 veces al baño normalmente. Tú le vas a decir, no, pues está mal, eso, algo tiene. Eres un diarreico crónico. Claro. Entonces, eso es diarrea. Entonces, a dos cosas, ¿ya? Lo segundo, ¿qué otra cosa más te preguntarías a un paciente para tú saber? Porque ¿cuál es la idea? La idea en el examen es, ajá, te voy a dar datos y tú me vas a decir qué tipo de diarrea es bacteriano, viral, ¿qué examen le vas a pedir? Esas es las preguntas. Entonces, ¿qué otro dato más preguntarías? Para saber, un paciente con diarrea, ¿qué preguntarías? ¿Tiene fiebre? Más que consumido, otra cosa más. Si tiene fiebre, pues. Yo se le preguntaría qué. Un paciente con diarrea. Ah. ¿Cuántas veces ha ido al baño? Hubo cambios de alimentación. Vieron que cada cosa tiene sus datos, ¿no? Importantes, ¿no? En diarrea es el tiempo. El tiempo. Una diarrea menos de 2 semanas es aguda. Y una diarrea más de un mes es crónica. La mayoría de las diarreas que vamos a ver nosotros son agudas. Son agudas. Menos de 2 semanas. Y el otro dato importante es, ¿tiene moco? ¿Tiene sangre? Eso se llama disentería. Disentería. Diarrea de más de un mes es Aguda. Crónica. Más de 30 crónica. es crónica. Bótela. Entonces, vean este cuadrito donde dice síndrome. Entonces, van a ver de que al final ustedes tienen que decir, ¿es una diarrea cosa o es disentería? Y los que dicen salmonela, por ejemplo, coso de disentería. Ajá. Disentería. Exacto. Pero usualmente, aquellos que tienen estos dos, el que tiene que grabarse es donde está el más grave. ¿Cuál es el más grave? Disentería. ¿Ya? Entonces tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7, 7, ¿sí? Sí. Bueno, de 14 tienen que 7. hacer su resumen, su tablita. 7 tienen disentería y 7 son acuosas. ¿Ya? ¿7? ¿Por qué? Preguntas. A eso voy, pues. Profesor, ¿qué es TLIT? 1, 2, ¿Eh? 3, 4, TLIT, 5. que dice mecanismo patógeno, invasión Ya, pero enterotoxina. todavía no estamos ahí. Doctor, ¿por qué 7? Está full. Está full, ¿no? Voy a estar full. 2, 3, 4, 5, 6. Yo cuento 8 y 7, profe. No, es bacteriana. Es de bacteriana para arriba. Son 6, yo veo 1, 2, 3, 4. Este lo he contado como disentería. Disentería cosa 6. A la SEH la ha contado como disentería, profesor. Ya, ahí vamos, espérate. Son 6. Ya. 1 con este, pues que también es. Ah, ok, aquí. ¿Cómo? El borrón. Ah, claro. Ya, ahora sí, ahora sí. profesor. Ya, entonces eso, fíjense, porque eso va a ser muy importante de que ustedes fijen cuáles son las que producen disentería. Ya. Entonces, no se aprendan los dos, apréndanse cuáles son las que producen disentería y al resto van a ser pues, la cosa. Bien, entonces, ya sabemos el agente
Ya sabemos qué tipo de diarrea producen. Y esto es el mecanismo. Pero aquí van a darse cuenta de algo. ¿Cuál es el resumen de todo eso? El resumen es que la mayoría produce la diarrea por toxinas. La mayoría por toxinas. Excepto hay una que, por ejemplo, no produce diarrea ni por toxina ni por virulencia, o sea, el propio microorganismo. ¿Cuál es ese? Es esta. H. Esta. Microbiología, ¿ves? La Escherichia coli enteropatógena. ¿Ya? La Escherichia coli, ya que estamos hablando de Escherichia coli, son enteropatógenos. ¿Cómo se ven los enteropatógenos a la coloración Gram? ¿Cómo se ven? ¿Cómo dijo? Me respondes eso y te pongo cero. ¿Cómo dijo, profe? ¿Ves? Por eso es que reclamas y después... ¿ah? ¿Cómo se ven los enteropatógenos a la coloración Gram? O sea, Escherichia coli. Bacilo Gram negativos. Bacilo Gram negativos. Enteropatógenos. Hetero, escuché. Dice Saca, ¿no ves? Ahora no escuchas. Ay, no. Estás como una viejita ya. Sí que me río. Enteropatógenos. Entonces, son bacilos Gram negativos. Las Escherichia coli son dos grandes familias. Rosado. Las enteropatógenas, que son estas, ¿no? Son 5. Y el otro son las uropatógenas. Las uropatógenas son aquellas que no les gusta estar en el intestino, sino producen infección urinaria. ¿Ya? Entonces no se olviden, son las mismas, ¿ah? Son primos que estas. ¿Ya? Que la vamos a estudiar la próxima semana, infección urinaria. Entonces hay Escherichia coli enteropatógenas y hay Escherichia coli uropatógenas. ¿Ya? Aquí vamos a estudiar las Escherichia coli enteropatógenas, ¿no? Las que producen diarrea. Y son 5. La Escherichia coli enterotoxigénica, la Escherichia coli enteropatógena, la Escherichia coli enteroinvasiva, la Escherichia coli enterohemorrágica y la Escherichia coli enteroagregativa. Primero vamos a ver estas 5. El resumen más importante. Bien. De las Escherichia coli, que son 5, 2 producen disentería. 2. ¿Cuáles son? La enteroinvasiva y la enterohemorrágica. ¿Ya? Las otras 3 producen diarrea acuosa. Entonces, eso es lo primero. 2. Hay una sola que produce el síndrome urémico hemolítico. ¿Por qué es importante? Porque es mortal. Un síndrome urémico hemolítico en un niñito con diarrea lo mata. ¿Cuál es esa? La Escherichia coli enterohemorrágica. Ya vamos a ver qué es esto. ¿Ya? Entonces, ya van 2 cosas importantes. Que hay 2 Escherichia coli que producen disentería, pero que hay una que es más mortal, que produce el síndrome urémico hemolítico. Luego, de todas 5, les vuelvo a decir, 4 son por toxinas. Hay una que no es por toxina ni tampoco es por virulencia. ¿Ya saben cuál es? La enteropatógena. La enteropatógena. Hay una que cuando, por ejemplo, ustedes o nosotros vamos de viaje, por ejemplo, ya sea, por ejemplo, a otro departamento, a Puno, nos vamos, por ejemplo, a otro país, ¿no? Llegamos, comemos un alimento y nos vamos en diarrea. Eso se llama la diarrea del viajero. La diarrea del viajero. Una pregunta muy frecuente es, ¿cuál es la causa más frecuente de diarrea del viajero? La respuesta es la Escherichia coli enterotoxigénica. Es la causa más frecuente de diarrea del viajero. ¿Ya? La Escherichia coli enterotoxigénica, ¿no? Que está pues en el país, en el sitio donde vamos, ¿no?
la gente está acostumbrada ya a comer, porque es por toxinas. Esa es por toxinas, pues se llama enterotoxigénico, por toxinas. ¿Ya? Ya, y hay una diarrea, ya, por toxina, pero la toxina lo que hace es, ¿saben que el enterocito tiene vellosidades, ¿no es cierto? Y esas vellosidades están cubiertas por moco. Moco, ¿no es cierto? Que es importante el moco, pues, ¿no? Como mecanismo de defensa. Pero esta Escherichia coli tiene una toxina que hace que el moco, o sea, una vaina de moco, ¿no? ¿Qué creen que usted pase si es que yo pongo así, moco? ¿Qué va a pasar con esa función de la vellosidad? ¿Funciona o no funciona? No funciona. Produce diarrea. Pero no solamente eso, sino que ustedes creen que va a ser fácil quitarle esa placa de moco a ese enterocito. O sea, ¿a qué cosa va a llevar? Mala absorción, desnutrición en esos niñitos, ¿no? ¿Cuál es esa? Es esta. Por eso se llama entero agregativo. ¿Qué cosa se agrega? Es moco. Entonces vean, casi cada uno de ellos tiene su particularidad, ¿no? Uno produce, eso se llama biofilm de moco, ¿no? Lleva desnutrición. Hay uno que es la más grave, que es el síndrome urémico hemolítico, que mata, la enterohemorrágica. Hay otra, pues, que es la del viajero, la enterotoxigénica. Hay la otra que es, pues, que no produce por toxinas, ni tampoco por, que es la enteropatógena. Y la invasiva, pues, es la más sencilla, porque invasiva es la que invade, es la que destruye el enterocito, le produce inflamación, y por eso sangre, moco, se inflama al enterocito. Esta es la más sencilla de entender, pues, ¿no? Invasiva, invade. ¿Ya? Entonces, más o menos, ¿entendieron esto? Sí, profe. Es así. ¿Ya? Bien, ahora vamos aquí, La EP. Escherichia coli. a estos cuatro. Shigella, Salmonella, Campylobacter y Yersinia enterocolitis. Está. Son bacterias, pues, que tienen algo en común. Ingesta de alimentos contaminados, ¿no? Entonces, la historia aquí, cuando uno les pregunta esto usualmente uno le va a preguntar niños. Niño de 3 años, de 4 años, que viene por diarrea, que estaba resfriado, después empezó con unas diarreas líquidas, sin moco, sin sangre. Entonces, ya ustedes, si es sin moco, sin sangre, ¿qué van a pensar? ¿Qué es? Acuosa. Entonces, si ya tienen su lista, pues ya saben cuál puede ser y cuál no puede ser. Pero si no es eso pondremos las que son acuosas las dos. No, No, usualmente nosotros, las que son disentería, te vamos a decir, y tú tienes que plantearlo a los que tienen 2 diagnósticos, el que tiene disentería. Porque eso es lo que más importante que ustedes sepan, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en estas 4, pues no te voy a preguntar que es una chiguera con diarrea acuosa. Porque inicialmente produce diarrea acuosa, pero después, al final de cuentas, es disentérica, ¿no? Es disentérica. Esto lo vamos a tomar como disentérica, ¿ya? En cambio, por ejemplo, un vibrio cólera no va a ser disentérica, siempre es acuosa. Y si no es diarrea y sus heces salen con sangre, es otra cosa. ¿Perdón? Si no hace diarrea, pero sus heces salen con sangre, es otra cosa. O sea, O sea, si no tiene diarrea, pero él sale con sangre. pero sale con sangre sucia. No tiene diarrea y tiene, ¿cómo se llama eso entonces? Rectorragia. Estreñimiento. Cáncer de colon. Puede Bueno. ser. El cáncer de colon se manifiesta como sangre oculta en heces, O sea, que no se ve la sangre. microscópicamente. Ahora, puede ser que es puro sangre. Eso se llama rectorragia. Pero rectorragia no es diarrea, pues es sangre en heces, rectorragia. Si se ve, es rectorragia. Ahora, si es oculta,
pues eso es otra cosa, sangre microscópica. En este caso sí estamos hablando de diarrea, ¿no? Diarrea. Moco y sangre, diarrea pues con moco y sangre es disentería. Es el concepto de disentería. Doctor, Diarrea con moco y sangre. Sí, ¿cómo dime. distingues las disenterías? O sea, si en un caso clínico te ponen un Campylobacter o un Escherichia coli. Pues, creo que de sangre en las heces, ese es disentería. Ya. No, sí, pero ¿cómo distingues Acá me de pregunta qué la microorganismo compañera, es? ok. Si Porque me hay dice varias que es cosas. disentería, No sé. entonces pueden ser 7 causas. Sí, correcto, pueden ser 7 causas. Ya te voy diciendo que si es, por ejemplo, estamos hablando de la Escherichia coli, usualmente pues el paciente será un niñito. En cambio, si son estos, el paciente va a ser un adulto. En gesta, te va a ser paciente, pues comerciante informal, que come en la calle. O sea, es poco probable que sea una Escherichia coli, sino ya va a ir pensando que sea uno de estos. Ahora, ¿cómo? Oh. No, no, listo. Tiene que mover el mouse nada más. Unas vibras, Una ¿no? ¿Qué? o una tecla. Bien, entonces, ¿cómo diferenciamos estos 4? De estos 4, la Shigella usualmente es agudo, es decir, tú te vas a comer en la calle, pues en uno de esos, hoy, 3, 4 días estás con diarrea. Eso es agudo, pero agudo, agudo. En cambio, Campylobacter, Yersinia y Salmonella no, necesitan un periodo de incubación. O sea, más o menos, inicialmente tendrás que dolor abdominal, náuseas, pero recién después de la semana, 8 o 10 días, pues estás con diarrea y así. Va, después tienes fiebre, síntomas sistémicos. Sistémicos tienen estos 3. Es la diferencia. Esa es la diferencia. Síntomas sistémicos. Y más aún, ¿cuál es el que tiene más síntomas sistémicos? Que incluso puede ser una meningitis, una endocarditis. Bueno, estos, Campylobacter. Campylobacter. Campylobacter es uno de los que más terribles. Hasta Guillain-Barré puede producir. Guillain-Barré. En cambio, Salmonella, que es lo que nosotros vemos frecuentemente, pues en algún momento es pues, una diarrea, a veces la historia, pues, ¿cuánto tiene? Tiene una semana, 10 días con diarrea, ajá, y ahora pues está con fiebre, está con fiebre. Y se puede perforar y se puede incluso pues sangrar, ¿no? La tercera semana. Esa es la historia de la salmonela, ¿no? Ya. Entonces, esta es la historia de ellos. Vibrio cólera es líquido y el antecedente pues ingesta de marisco, pues te va a decir paciente que pescado es ingirió, pues ese es cólera. Difícil. Un paciente que está hospitalizado, paciente que ingresa por neumonía, se le da tratamiento, adulto mayor, y luego pues se le da tratamiento de amplio espectro, paciente mejora la parte respiratoria, pero ahorita no se da de alta porque tiene diarrea, diarreas líquidas, sin moco, sin sangre, 10 a 12 veces al día. ¿Qué es eso? Clostridium difficile. Ese es Clostridium. Paciente que está hospitalizado y que se le da tratamiento antibiótico. Rotavirus, niñitos. Y estos 2 parásitos, ya del niño, ya que es usualmente dolor abdominal en epigástrico persistente con diarrea ocasional, que puede ser una síndrome de mala absorción, puede ser. Y en tabla histolítica sí lo tiene que tener presente, especialmente en adultos, porque igual alimentos contaminados y tiene pues moco y sangre, ¿no? Más o menos una semana, 5 días, o sea, ahí sí, Doctor, ¿qué eran síntomas sistémicos? Síntomas sistémicos es fiebre, ¿no? Fiebre, puede tener, por ejemplo, más que dolor, sí puede hacer, por ejemplo, complicaciones, ¿no? Tipo neumonía, meningitis, encefalitis, endocarditis, eso es sistémico. También,
anemia, Alivio. todo eso. Bien, y algo para terminar aquí, ya para esto de los mecanismos patogénicos, cómo la toxina produce diarrea. Normalmente, usted sabe muy bien que el enterocito, pues, comemos nosotros, se forma el bolo, va pasando, el quimo, llega el kilo, el intestino se absorbe. Pues, ¿qué hace el enterocito? O sea que la membrana del enterocito tiene el sistema sodio-potasio ATPasa, ¿no es cierto? Que funciona con el AMP cíclico y el GMP cíclico. Y eso hace pues de que absorba el líquido. Absorbe. Normalmente. Entonces, del lumen intestinal absorben, ¿no? Para adentro, para la célula. ¿Qué hacen estas toxinas? Se meten, ingresan al enterocito y agarran al sistema enzimático ATPasa y en vez de absorber, que bote, para afuera. Por eso que la diarrea es acuosa. ¿Ya? Por eso es que lo que hacen es pues alterar el AMP cíclico, el GMP cíclico y hace pues que bote. Por eso es que no hay moco sangre, porque no te lesionan el enterocito. No sé si están entendiendo. Sí. ¿Ya? Entonces es eso. Bien, yo creo que con eso, ¿alguna duda tienen? Hemos explicado y ya vamos a... ¿Alguna duda? Ajá. Es bomba solo te pesa. Lo que pasa es que... Exacto. Ese sistema enzimático del sodio potasio ATPasa pues tiene esas enzimas que lo mueven, que son dependientes del AMP cíclico y el GMP cíclico. Con la entrada del dedo. En cambio, si tú alteras eso, pues haces de que en vez de absorber, lo botes. Bien, entonces con esa... Entonces aquí tienen, por ejemplo, los bacilos gram negativos, ya sabemos que son enterobacterias, se ven bacilos gram negativos. ¿Qué cosa es lo que tienen los gram negativos que no tienen los gram positivos? Endotoxinas, ¿no es cierto? Eso es el lipopolisacárido. Ahí están viendo el lipopolisacárido, formado por el antígeno somático O, el lípido A. Ya, eso es propio de los gram negativos. Aquí está el flagelo, que es el antígeno H, la cápsula, antígeno K, el lipopolisacárido, que es el antígeno O, los principales componentes de las enterobacterias. Lo que le decía, uno de los agentes principales de los problemas gastrointestinales, pues son la Escherichia coli. La Escherichia coli son enteropatógenos y otros son uropatógenos. En este caso, vamos a hablar de los enteropatógenos. Vean, causas de diarrea: Escherichia coli, Klebsiella, bacilo gram negativo, Proteus gram negativo, Serratia gram negativo, Citrobacter gram negativo. O sea, la causa más frecuente de diarrea son los bacilos gram negativos. Aquí están las Escherichia coli enteropatógenas. Ya la vamos a ver. Aquí está la primera, la Escherichia coli enteropatógena. ¿Qué es lo que tienen que grabar? Se les va a decir, una de las siguientes produce diarrea. No, de las siguientes todas son producidas por toxinas, excepto el excepto es este. No se olviden, no produce toxina. Esa es pregunta de examen, no sé si les tocará a ustedes, ¿no? Pero esa es. Ya nos prometió. Ya. Muchos Miren, son ¿ve? seccionados en una especial. Esta Escherichia coli enteropatógena pues se une a su receptor, intimina con su receptor. ¿Y qué cosa hace? Jala. Empieza a jalar, así como que tú jalaras,
Y al jalar, ¿qué pasa? Al jalar, las velocidades van disminuyendo hasta desaparecer. O sea, es un mecanismo bien interesante, ¿no? Porque lo que hace es jala y la velocidad que estaba grande se ve chica. Jala y va a ser chica. Jala y se chica. Y al final de cuentas, por eso que se llama mecanismo anclaje-borramiento. ¿Qué cosa borra? Las velocidades. Y al no haber velocidades, diarrea. Diarrea. Tiene una característica, se transmite de persona a persona. Y la diarrea es acuosa. Dime. Ah, Velocidad de Sicilia es una misma. ¿Qué hace Sicilia? Sí, lo que me ¿cuál es transporta. el mecanismo que produce diarrea? Que produce una diarrea acuosa, su mecanismo es anclaje-borramiento, su receptor se llama intimina, no produce toxina. ¿Cuál es? La chicha, ¿cuál es? Pero bueno. Otra forma de preguntar. ¿Ah? Ya, espero que no fallen, ¿no? No, profe. ¿Se pregunta esto? Bien, vamos con el enterotoxigénico. Esta sí es por toxina, es la diarrea del viajero. Es acuosa, porque es toxina. Tiene dos toxinas, termolábil y termostable. Ya les dije, normalmente el sistema AMP cíclico y GMP cíclico, aquí está, AMP y GMP, lo que hacen es pues absorber. Pero si viene la toxina, miren, vete la Escherichia coli no hace nada. Ella lo que hace es liberar su toxina y listo. Y la toxina es que es la entra. Y se va sobre el sistema enzimal. Entonces cambia el switch. No para acá, sino para afuera. Entonces bota. ¿Y cómo entra? ¿Por invaginación? No, toxina termolábil y termostable. Así se llama. Lábil. Doctor, ¿y la toxina cómo entra? ¿Por invaginación o...? Claro. Es que para ellos, esta se imagina, pues. Es más fácil ingresar la toxina que el O microorganismo. sea, se pega O el y- sistema inmune, pues. Y se mete pues, en una vacuna por endocitosis, ¿Forma una vesícula? Forma una vesícula. una vesícula. Y después se libera y ejerce su. ¿Está claro? Hay unos que pondrían como un caso clínico de... ¿Qué? Hay unos que pondrían como un caso clínico Aquí, claro. Las pondría caso clínico. tipo Aquí de- la historia de es, que- por ejemplo, este paciente que y a los 2 días empieza a presentar diarreas líquidas, sin moco, sin sangre, 5 o 6 veces al día. Pues, ¿cuál es la causa más frecuente? ¿Cuál es el microorganismo? Se fue a México, pues, le da el viajero, pues, ¿no? Y se dice con enterotoxigénica. ¿Cuál es el probable mecanismo? Por toxinas. ¿Cuáles son? Termolábil y termostable. Eso. Ok. Confiaré. ¿Sí? ¿Va a preguntar? Bien. Venga, las preguntas son sencillas. ¿Por qué se ríe? Pero la aceptación de su nota es lo que demuestra pues, que realmente usted está bien. Está bien estudiado. Profe, ¿cómo que no estudié? Ahora me pongo a llorar. No estudias. ¿Qué pasó? Dime las 4 bacterias que causan infección. ¿De qué? ¿Sinusitis? De bacterias. 4 bacterias que causan infección. ¿Por qué te pones dudosa? Mozzarella. Mozzarella. ¿Pero por qué te pones dudosa? Mozzarella. Pero esa O sea, es que la tú clave. esperas que ¿Cuál es diga mozzarella, profesor? Mozzarella causa infección. Dime cuáles son. Ya no me acuerdo. Eso es O que sea, el que las examen clases cancelatorios. nada que ver. Práctica me estudié para el teórico. Y de plásmido. Microfilm. Plásmido, Biofilm. No, creo que no, mi profesor sí. Está enfermito. O sea que ustedes no estudian los libros. ¿Ah? ¿Sí? Complementamos. Ah, eso es grave. Voy a reclamar. Porque ahora tengo que agregarles temas para que estudien. ¿El libro? Claro. ¿Qué libro?
Del Porque libro. me dice de que no, yo no estudio libro, yo solamente estudio lo que usted me dice y las fijas. Ella nomás, O sea, el profe, resto- todos estudiamos un libro de acá. Eso, porque usted está metiendo palabras en mi boca. A buen entendedor, pocas palabras. No, creo que escuchó mal, profe. Bueno, no vamos a continuar, ¿ah? Ya, siga, profesor. Porque tú mismo te estás. No, pero usted está poniendo palabras en mi boca. No he dicho eso. Esa es mi conclusión. Yo te grabé ahorita, ¿ves? Y vamos a ver una grabación y tú mismo le estás diciendo, dígalo ahí. Acá tu compañero está grabando, ahí están. ¿ves? No, no paralizado. Justo en ese momento dejó de grabar. Pero te sugiero algo, no digas eso. Porque estás diciendo que tú no estudias los libros, pues. Y recuerden que ustedes son estudiantes universitarios. No son de colegio. Profesor, en el siguiente examen no va a venir nada de vacunas, ¿no? Es cancelatorio. No, es cierto. No, de vacunas no, tampoco. Respiratorias tampoco. Puede ser, los ¿Cómo que Creo respiratorias o sea, no? hay una respiratoria que se queda en la semana 7, pero hay otras que es. No, por supuesto que va a venir respiratorio. Y más que la más importante va a venir que es la respiratoria baja, las neumonías. Ese es lo más importante. O sea que, Es cancelatorio, pero vienen algunos temas de... No es cancelatorio, ¿verdad? No. Ay, yo tampoco. O sea, puede venir bioseguridad. Que nos deja, No, tampoco eso, pues. que nos venga de personas desintoxicadas. No, tampoco. No es cancelatorio, pero tampoco va a venir vacuna, bioseguridad, esas cosas. Pero sí te va a venir cultivos, coloración, Claro. eso. O sea, se podría decir como Serología, que prueba serológica. la base, pero... Para el diagnóstico. Ajá. Las vías, profesor, van a venir. ¿Qué dices? Las vías clásicas. No, eso ya no. Pues. Ay, me está doliendo la cabeza. Pero lo que pasa es que aquí hay otras clases de inmuno, al final, que es tumores, embarazo, eso es lo que viene, en vez de complemento, en vez de... Pero entonces de la primera parte Profe, hasta la parcial viene lo que dijo de enfermedades respiratorias bajas. Empieza con infección respiratoria. profe, un repasito así antes del final. Pero es lo que le estoy diciendo ahorita. O sea, esta clase está como que con preguntas y eso. Eso viene, lo que pasa es que se han dado cuenta de la facilidad que tengo para hacerles preguntas. Y cada vez que cambio la pregunta, ustedes quedan... Profe, pero no va a venir tipo capciosa, o sea, tipo por ¿Eres ejemplo... capciosa lo que te digo? No, Te sino estoy como la... cambiando, solamente te estoy cambiando las palabras. No, profe, sino... Pepito, te pongo ahora Juanita y tú ya. Pero era Pepito. No puedes tampoco así. Ahora No, o sea, por ejemplo, ha dicho que hay algunas hechedichas que son más frecuentes en niños, ¿sí? Pero hay otra, por ejemplo, que es una con eso. es que, por ejemplo, las Escherichia coli usualmente son más frecuentes en niños. Eso lo hice para tener la idea. ¿ya? Claro. No, Porque, claro, por ejemplo, la Shigella, si, por ejemplo, si yo te voy a preguntar de un virus, Rotavirus. rotavirus, Niños. niños. la Shigella es de adultos. Ahora, si era adulto o un joven. Ya. Todas las Pero Escherichia no, o coli sea, eran no, niños. me refiero a capciosa, por ejemplo, ¿no? Por eso Niño te viaja digo. con sus padres a México y come un taco en una carretilla, una cosa así. El Pero niño depende- presenta diarrea. Pero entonces, el niño. ¿Tú qué vas a pensar? Escherichia ¿Qué? coli. ET. Claro, eso. Claro. O sea, no tiene nada que ver con la diarrea del viajero, sino Pero es que la diarrea del viajero es frecuente en niños. Pero en realidad es viajero, porque el niño también ha viajado. Pues. Ah, ya. Claro. No, ¿por qué es el ejemplo? Es que, profe, Shigella dijo Pero que escúchame. era por, A eso voy. A eso, escúchame. por alimentos Para contaminados que no se confunda. antes. Escúchame. Si yo te coloco un paciente que se va de viaje de 40 años, masculino, se va a México, pues yo te voy a preguntar
Sí, se va una familia, 2 niños, a México, y el niñito comió de 5 o 8 años, comió tal cosa, y le viene diarrea. ¿Cuál es la primera causa? ¿Qué tendrá ese niñito? Una diarrea sin moco, sin sangre. ¿Qué será? ¿Pero qué? ¿Qué enfermedad tendrá ese niñito? El niño. Si viajó también a México, pues, ¿qué será? Enteropatógena. ¿Cólera? Enterotoxigénica. Pues enteropatógena. O sea, tienen que ser, o sea, es lógica, es lógica. Pero usted dijo que solo 3 eran en adultos, pues por eso también lo saca, porque Shigella, Salmonella y Campylobacter son en adultos, ¿no? No. Y que ya, Shigella dijo pero- que era por alimentos así, tipo de ambulantes, así. No, pues yo le estoy diciendo, estoy diciendo que eso es enterotoxigénico. La del niñito. No, sí está bien, no estoy diciendo que está Claro, bien. claro. Claro, ese era el Yo viajero. prefiero que eso no pueden ser porque no dice la ley de favor. Ah, entonces está bien. Está bien, Sara. No sé qué. ¿Viste? ¿Está claro o no está claro? Por favor, antes de seguir continuando, pues, porque ya me... O sea, tienen que aprender algo, ¿verdad? O sea, siempre ustedes van a ser médicos y tienen que ganar siempre algo para poder hacer el diagnóstico. Ese algo es lo más frecuente. Hay datos siempre en una historia que te llevan al diagnóstico. Eso lo van a aprender poco a poco ustedes. Pero aquí tienen que aprenderlo porque van a dar examen, no solamente porque tienen que aprenderlo, así que tienen que aprenderlo. ¿No? Cuando yo le digo, por ejemplo, diarrea del viajero, Escherichia coli enterotoxigénica, pues ¿cuál es el dato? El dato es que viajó. Que viajó. Si no viajó, no te voy a preguntar una Escherichia coli enterotoxigénica, porque no es diarrea del viajero. Ahora sí, ¿entendí? Sí. Ahora, si viajó, pues la abuelita, el abuelo, lo que tú quieras, el niñito, cualquiera de ellos puede tener Escherichia coli enterotoxigénica, porque viajaron. El dato es viaje. ¿Ya? Bien. Ahora, la enteroagregativa. La enteroagregativa, ya saben, toxinas, es el moco, ¿no? Que es el que lleva a desnutrición. Aquí está. Una toxina termoestable, ¿ya? Y lo que produce es, pues, es como ladrillos apilados, ¿ves? Y produce diarrea, especialmente en niños. Esta sí quiero que aprendan, porque sepan reconocer, porque los niños se mueren, si es que no lo reconocen a tiempo. Es la enterohemorragia. ¿Qué pasa aquí? Vean, ¿es una Escherichia coli? Sí. Ahora, pero es por toxina. Miren, esta es la Escherichia coli. La misma pregunta que me hizo tu compañera. Ajá, pero ¿y la bacteria entonces no hace nada? No hace nada. Lo que hace es liberar su toxina. Ahora, ¿qué cosa es esta toxina? ¿Es una exo o un endo? ¿Qué cosa es? Por eso que salieron así. Por eso que salieron así. ¿Cómo va a ser endo? Gran positivo. ¿Quién dijo gran positivo? ¿Qué se pasa? Nishisaka, ¿tú también? Yo no dije gran positivo, por favor. Fue pregunta examen. Ah, para ustedes segundo fue, ¿ve? Por eso Dios. ¿Ve? Por eso preguntan, si hubiese sido pregunta examen. Claro que es una exo. Es una exo. Es una exotoxina. Y las exotoxinas son producidas por gran positivos y gran negativos. ¿No? Y sigues dudando, ¿ves? Las gran positivas, claro, son de exo y endo, ¿verdad? Y las gran negativas son las propias de endo.
Ajá. ¿Cómo? Las grandes. Grave. Exotoxinas. ¿Cómo? Espera. Voy a ver, apunta. Siga, profe. Sí, yo creo que no creo que vamos a faltar tiempo. Siga, profesor. Yo sí Dices entiendo. acá. No, yo no dije nada. Estoy dice todo. Miren, exotoxinas, es que es para que ustedes se den cuenta, pues. Estamos hablando aquí de exotoxinas. Las exotoxinas son producidas por gram positivos y gram negativos. Yo quiero saber por qué. No es una endotoxina, porque la endotoxina pues se libera cuando la bacteria usualmente se muere. En este caso está viva, por eso yo le digo, mire, está viva, y lo que libera es su exotoxina, y la exotoxina se mete. Tiene razón. Ojo, esa exotoxina no le hace nada al enterocito, nada. Mírenme, el enterocito, por eso es que no hay moco ni hay sangre. ¿Hacia dónde va? Hacia el endotelio. Este es el vaso sanguíneo que está debajo del enterocito. Y lo inflama, una endotelitis, una inflamación del endotelio. El endotelio cuando se inflama se llena de plaquetas, y las plaquetas forman trombos, pasan los glóbulos rojos y se destruyen. Miren cómo se destruyen los glóbulos rojos. ¿Cómo se llama eso? Anemia hemolítica microangiopática. Hemolítica porque se rompen los glóbulos rojos. Anemia, al romperse los glóbulos rojos, anemia. ¿Y por qué microangiopática? Porque está dentro de los vasos sanguíneos. Ahora, ¿por qué urémico? Porque ¿cuál es el órgano que se afecta más? Los riñones. Es por eso que se llama síndrome urémico hemolítico. Entonces, si se le pregunta, niño de 5 años que hace 5 días presenta dolor abdominal, presenta diarrea, con moco, con sangre, tiene fiebre, ingresa a la emergencia y le encuentran plaquetas bajas, una hemoglobina en 7 y un compromiso renal o insuficiencia renal, lo que es como creatinina pues en 4, eso también es, normalmente la creatinina es 1. Está elevado. ¿Cuál es probablemente la enfermedad que tiene? La enfermedad que tiene es un síndrome urémico hemolítico, el agente es una Escherichia coli enterohemorrágica. ¿Cuál es la fisiopato de esta diarrea? Toxinas. ¿Cómo se llama la toxina? Es la verotoxina, que también se llama toxina Shiga. Toxina Shiga. ¿Y cuál es el serotipo más común? Vean, estos son los serotipos más comunes, que son los que forman esa toxina. El 0,157H7 y la 0,104H4. Eso. Y miren, el consumo de alimentos contaminados. O sea, gente que pues tiene alimentos contaminados, ahí se ubicó la Escherichia coli, produjo su exotoxina y te lo comiste. Pero usualmente, aparentemente, lo que produce más daño son en los niños. En los niños. ¿Se entendió? Bien. Y la última, esta es más fácil de entender, es la enteroinvasiva, porque sí, la Escherichia coli destruye al enterocito. Lo destruye. Ya, lo destruye. Entonces, eso produce destrucción, inflamación, necrosis, ulceración. Y estos son los serotipos más frecuentes que de las enteroinvasivas. Y esto sí produce pues disentería, ¿no? Enteroinvasiva. Bien. Shigella, ya lo dijimos, gram negativo, que ataca el colon, produce disentería. ¿Cuál es la especie más patógena? La disenteriae. Disenteriae. Miren, solamente con la dosis infectante, que es poquísima, 1000 microorganismos, te da una shigellosis. En
En cambio, para que te dé una diarrea con salmonela es 10 a la 5 hasta 10 a la 8, o sea, mayor cantidad. O sea, ¿qué significa? Que tú ingerir shigella, aunque sea poquita cantidad, pues tu intestino pues es el que va a sufrir. Esto hace la shigella. Se mete al intestino, grueso usualmente, inflama y daña. Y produce esto, moco y sangre. Entonces, si piensas tú en shigella, por ejemplo, paciente varón de 25 años, comerciante informal, que come en la calle, hace 3 días, posterior ingesta alimentos, 4 días, presenta pues dolor abdominal y presenta moco sangre, más o menos una frecuencia de 10, 12 veces al día, ¿no? Entonces tú dices, ajá, pues es shigella. Pero el tiempo, usualmente de 4 días, pues es en cambio, para que tú pienses, por ejemplo, en salmonella, en yersinia, en campylobacter, pues más o menos te tiene que decir 10 días, 12 días, el tiempo, ¿no? El tiempo es lo que decía. Shigella es más agudo, es bien agudo, ¿no? Independientemente de cualquiera de ellos, la primera pregunta va a ser, ¿qué examen le pides? A eso quería llegar. ¿Qué examen le pides para corroborar el diagnóstico? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué examen le pides? ¿Qué dices tú? Coproparasitológico, dice tu compañero. ¿Todos están de acuerdo? Cultivo. Coprocultivo también dice. Ay, no tengo acá. Todo está bien, pero no es el más importante. ¿Cuál sería? No se olviden. Reacción inflamatoria en heces. Reacción inflamatoria en heces. ¿Ya han llevado la clase de práctica? No pudimos. ¿Ah? No se pudo. Se va a hacer virtual. ¿Con quién estamos? Elfe y Sheila. ¿No puedo? Es que teníamos exposiciones pendientes y Ya, ya, entonces ahí van a hablar sobre eso, pero eso lo tienen que saber, ¿no? Ese es el examen que se pide en diarrea. Ustedes me dirán, pero ¿y coprocultivo por qué no? Sí, porque no estamos en parásitos. Si bien es cierto, hay 2 parásitos, sí, pero que podrían justificar si es la probable causa, perfecto, pero estamos en micro. Y en microbiología, cultivo y coloración. virus, toxina y bacteria. Virus, toxina y bacteria. ¿Te has dado cuenta, no? Entonces, coproparasitológico, ¿cuadra o no cuadra? No cuadra, ¿no es Sirve cierto? para descartar, pero Para descartar otras, pero para descartar estas, reacción inflamatoria en heces. ¿Qué es la reacción inflamatoria en heces? La reacción inflamatoria, primeramente, es ver la relación que hay entre polimorfonucleares o neutrófilos y linfocitos. O sea, ¿qué coloración usas tú para una reacción inflamatoria de heces? ¿Qué colorante? Azul de metileno. Azul de metileno. ¿Ya? No se olviden, azul de metileno. Entonces, ¿cómo se entiende? Si, por ejemplo, el paciente viene con una diarrea, este caso, por ejemplo, el comerciante informal que come en la calle, que tiene diarrea de hace 4 días, que tiene moco sangre 10 a 12 veces, ¿qué examen le vas a pedir? Reacción inflamatoria en ese. Muy bien. Se encuentra lo siguiente: 90% de neutrófilos, 10% de linfocitos. ¿Qué es lo que más alto hay? Neutrófilos. Si tú encuentras una gran cantidad de neutrófilos o polimorfonucleares, tú tienes que pensar que eso es bacteriano. Bacteriano.
Y más aún, si encuentras glóbulos rojos, más son bacterianos. Si tú encuentras 90%, por ejemplo, de linfocitos, o 80% de linfocitos, y 10% de neutrófilos, dos posibilidades. O es viral, o es toxinas. ¿Ya? Entonces, si en el primer caso salió 90% de poligonfonucleares, tienes que pensar que eso es bacteriano, ¿correcto? Entonces la pregunta es, ¿qué cultivo le vas a pedir con ese resultado? ¿Qué cultivo le pides? Un coprocultivo. No, ¿qué medio de cultivo fue? Agar maconque. Maconque. En diarrea no hay pierde, maconque. ¿Por qué? Es para gran negativos. Para gran negativos. ¿Ya? Pero te puedo decir, en el agar maconque salió lactosa negativo. Si salió lactosa negativo, ¿qué puede ser? ¿Qué microorganismo puede ser? Salmonella o Shigella. Salmonella o Shigella. Y viene la otra pregunta, ¿cómo diferencio yo una Salmonella y una Shigella? Cultivo también. Por agar heptoen. El agar SS, el agar Salmonella Shigella. El agar Salmonella Shigella. ¿Qué será? ¿Ya? ¿Y qué esperarías encontrar en el agar Salmonella Shigella si el microorganismo es una Shigella? Una coloración sin puntos negros. Coloración sin puntos negros, es decir, sin sulfuro de hidrógeno. Miren todas las preguntas que vienen. Y están ahí. Y son parte, eso sí, esa es parte del primer, eso es Lactosa negativa. del primer examen, Lactosa ¿no? negativa. Pero que tienen que saberlo porque se aplica aquí. Doctora, el lactosa negativo es Shigella o Salmonella, ¿no? Exacto. Entonces la pregunta es, ¿qué medio cultivo, cómo diferencias? Medio SS. ¿Qué vas a encontrar? Tal cosa. Ya para finalizar, Lactosa positivo, tenemos cólera. De cólera ya saben que también es un bacilo gram negativo. ¿Cuál es el dato con cólera? Te vamos a decir de que tuvo diarrea por alimentos alimentos mariscos contaminados. ¿Qué es lo importante de cólera? Es esto. No todo el cólera produce diarrea, sino los que producen la toxina. El cólera igual pues, se produce por toxina. ¿Cuáles son? Serotipos 0,1. ¿Cuáles son? Clásico y el TOR. No se olviden. Clásico y el TOR son los que producen la toxina. Igual, la toxina, ¿qué cosa hace? Igualito que el otro. La toxina del cólera tiene dos partes, la parte A y la parte B. ¿Cuál es la parte que activa? Es la parte A. ¿Y qué cosa hace la parte A? Igual, actuar en este caso sobre el sodio potasio TPasa dependiente de AMP cíclico. ¿Ya? Pero a diferencia de las otras toxinas que hemos visto, diferencia es la potencia. En este caso, la potencia, si por ejemplo con la Escherichia coli enterotoxigénica es 20 veces, con la toxina del cólera son 1000 veces. Entonces, significa que bota, y por eso el paciente se puede morir en 24 horas. Y se murieron en 24 horas. Porque lo primerito que tú tienes que hacer cuando es cólera es ponerle vía. 2 vías, para darle suero. Si te demoras, tú sabes lo que es difícil ponerle vía a un paciente deshidratado. Contra no le encuentra la vena.
Entonces, por eso es que importancia hacer un diagnóstico temprano de cólera. Esto es lo que pasa. Es tanta la diarrea que miren qué color tiene ese frasco. Ustedes saben hacer arroz, ¿no? ¿Sí? Saben hacer arroz. Cuando lavan el arroz blanco, ¿no es cierto? Ahí está, igualito. Eso. ¿Pero qué es eso? Lo que botan por el recto los pacientes con cólera. Como diarrea, solamente porque se Perdió el color. ¿Y por qué perdió el color? Por la rapidez. ¿La textura de esto es líquido o como mucoso? No, eso es líquido, agua. es agua, Porque lo que estás botando es agua. agüita de arroz. O sea, le estás sacando el agua del organismo. O sea, tú te quedas chupadito. ¿Y con eso se puede hacer el diagnóstico o Viendo eso, claro, porque la única que produce el agua en arroz, si el examen te dice paciente con agua en ingirió alimentos, mariscos, y luego empezó a tener diarreas usualmente altas, ¿no? 20, 25 veces al día, y se ve como agua en arroz, ¿qué vas a pensar? cólera? Arroz con pollo. Y finalmente Campylobacter, gran negativo, lo que le decía, esto. Miren todo lo que puede producir Campylobacter, ¿no? Meningitis, endocarditis, miocarditis, hepatitis, o sea, con repercusión sistémica. Cosa en común que tiene con salmonella y con yersinia. Con yersinia. Claro, ahí lo ven. Todas las toxinas que producen los factores de virulencia, ¿no? Y eso. Bien, entonces, esta es justamente la pregunta, a ver. ¿No? Niño de 4 años se pone en emergencia, refiriendo a la madre que su hijo presenta diarrea sanguinolenta de hace 3 días, acompañado de dolor abdominal, náuseas, vómitos y fiebre no cuantificada. Se realiza exámenes, se evidencia plaqueta disminuida, anemia hemolítica microangiopática e incidencia de dolor agudo. ¿Cuál es la enfermedad probable? Escherichia coli enterohemorrágica. Enterohemorrágica. Esa es. Así es más o menos el examen. Ok, muchachos, ya saben.